En Noticias 7 AM presenta El Comentario Nacional con el periodista y analista Carlos Álvarez. 8:37, vamos con el analista político, periodista, corresponsal del semanario Z, Carlos Álvarez Acevedo. Usted lo encuentra en redes sociales como @Carlos Álvarez MX. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, buen día, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí esperando la visita del presidente a ver qué nos tiene que decir respecto al asesinato de nuestros colegas, pero bueno, sin duda le vamos a dar seguimiento y vamos a seguir con estas voces que evidentemente, tú lo sabes, Carlos, no se apagarán, no pararemos con esos reclamos de justicia, pero mientras tanto, Carlos, pues ya me adelantó Brenda, nuestra querida productora Brenda Bedoya, tu tema del día de hoy. Y pues que está entre este tema de López Obrador, su hijo, el periodista Loret de Mola, también con una reflexión, pues también muy dura, Carlos. David, gracias por la oportunidad, como siempre. ¿Y qué les va a decir López Obrador cuando vaya a Tijuana? Pues les va a decir que no va a haber impunidad, que se van a castigar a los responsables. Y mientras tanto, los verdaderos autores intelectuales del crimen o de los crímenes contra nuestros compañeros van a seguir libres, David. Y mira, voy a entrar al tema que nos corresponde el día de hoy, si me lo permites. Es una pena que en México hayamos tenido presidentes tan diminutos durante las últimas décadas. Ninguno ha dado el ancho para llenar la silla que prometieron dignificar y cuidar. Salinas era la perla, entre comillas, que el régimen priista tanto ansiaba. Y vimos todos cómo acabó. Fox igual era la esperanza popular de la transición hacia un mejor país. Y todos vimos lo que concluyó. Y AMLO fue la esperanza de los pobres, pero también de la clase media, esa a la que ha hostigado sistemáticamente con sus políticas y con sus palabras. También me apena que tengamos empresarios tan corruptos que se presten a tantos chanchullos, a conflictos de interés, de darle dinero al gobernante o a sus funcionarios, amigos o familiares, para hacerse de millonarios contratos públicos. Además, me avergüenza que haya colegas periodistas que se prestan al juego perverso del intercambio de dinero público, comúnmente llamado chayote, para atacar o defender los intereses de los gobernantes o de los opositores. Sin embargo, David, desde el pasado viernes 11 de febrero, López Obrador sobrepasó cualquier límite al amagar con difundir información de un particular, trátese de quien se trate, usando los órganos del Estado mexicano, aunque todavía no sabemos cuáles, si los de la inteligencia, si los tributarios, si los de una oscura policía política propia de regímenes autoritarios o dictatoriales, pero el mandatario nacional manchó su investidura. Aquí cabe la pregunta, ¿tiene derecho un presidente a usar así su poder y los recursos públicos de todos los mexicanos para atacar a un periodista o a un ciudadano? El que sea, ojo. El presidente se confirmó a sí mismo como un hombre rencoroso, vengativo y proclive al autoritarismo para quien la ley es letra muerta. Según expertos, López Obrador violó disposiciones de la Constitución, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley General de Protección de Datos Personales, de la Ley de Instituciones de Crédito. Además, el agredido es un periodista en un contexto, David, donde a los miembros de esta profesión nos están matando casi a diario y con mucha hazaña. No podemos olvidar que el trasfondo del asunto es el señalamiento, la sospecha de un potencial delito alrededor del hecho de que su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, vivía en una mansión propiedad de un contratista de Pemex. El presidente se enojó mucho, sin duda, se enojó mucho. Por primera vez durante su sexenio, perdió el control de la agenda y de la discusión pública. La respuesta de su hijo fue peor que la de la gaviota de Peña Nieto respecto a la llamada Casa Blanca. Ante ello, primero quiso distraernos el presidente pensando la relación entre otros países como con Panamá y España. Ahora quiere usar el lenguaje del castrismo y chavismo bolivariano, venezolano y cubano, hablando del golpismo de derecha contra su proyecto gubernamental y aquí entre comillas de transformación. Sin embargo, lo único que hizo López Obrador fue poner en jaque la libertad de expresión y sabotear el Estado de Derecho, desnudando sus verdaderas intenciones de reprimir a cualquiera que se oponga o critique a su gobierno, a sus funcionarios, a sus allegados o a sus familiares, aunque estos cometan delitos, ya sea de corrupción o de conflicto de interés. El problema de fondo, David, no es si Loret es sicario de la información o no. Por ejemplo, Aristegui gana mucho dinero también, y también es atacada por AMLO, o ella también es sicaria de la información. El problema real es que hay un presidente que abusa de su poder.
Al final del día, López Obrador es un funcionario público que incurrió en una actividad ilícita. Hoy es Loret, pero mañana cualquier gobernadorzucho o alcalde de tercera va a actuar con total impunidad, difamando a cualquier periodista o ciudadano opositor, falseando cualquier dato, desde un salario hasta que usa drogas o lo que sea, tan solo para acabar con su prestigio. Después, David, ojo, iremos cayendo todos los demás como fichas de dominó. La 4T se convertirá así en un circo romano donde el emperador alzará o bajará el pulgar para definir nuestra suerte. Siguiendo la misma lógica, también hay comunicadores afines a AMLO que son sicarios de la información. Ya algunos hasta obtienen créditos de manobras. Digo, ya quisiera cualquier trabajador de empresas públicas o privadas tener esos privilegios. Yo, Carlos Álvarez Acevedo, les propongo a mis colegas comunicadores emular el paro nacional de mujeres que se ha venido realizando cada 8 de marzo, con el que se busca visualizar la situación de vulnerabilidad. Nosotros los periodistas también estamos en una situación crítica, porque también nos están agrediendo y matando con total impunidad. Sin duda, nos falta unidad en el gremio, David, trascender nuestras diferencias y desconfianzas para formar algún tipo de frente común de defensa frente a los embates del poder público y del crimen organizado. Pero también carecemos de un enlace con la sociedad a la cual servimos y nos debemos, para que nos ayude y nos proteja, porque los gobiernos o los gobernantes no pueden o no quieren hacerlo, David. Y voy a concluir, si en México no tenemos asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, entonces, ojo, nuestra democracia está en peligro. Ante ello, hagámosle, aunque sea por un día, un vacío al presidente López Obrador y sus funcionarios. No sigamos difundiendo sus ataques, sus calumnias, su distorsión de la realidad, sus datos falsos, sus mentiras. Ya basta, David. Sin duda, Carlos, tan importante es lo que dices para todo el país como también lo es para quienes ejercemos esta profesión acá en esta esquina de nuestro territorio. Y me atrevería a agregar tres temas. Uno, que a lo mejor nos puede dar un respiro, pero el resto, como los que tú mencionaste, preocupantes. El primero, pues, es que este tema que nos acabas de exponer provocó una reacción que marcó un hito en la historia de los space de Twitter, con un foro que habrá durado 10, 12 horas, un ejercicio sin precedentes, derivado de este conflicto que nos estás narrando y en el que participaron periodistas, politólogos, legisladores federales, locales del país, ciudadanos en estos foros de voz en Twitter que se llaman Spaces, y que sin duda, por un lado yo decía, qué bueno que la gente esté interesada en participar, en escuchar, en aprender, aunque eso evidentemente no necesariamente nos lleva a una solución. Pero como decías, por otro lado hay asuntos preocupantes en el acumulado. Decías, pues también tiene sus propios sicarios, y perdón, pero yo veía a Sabina Berman el fin de semana en Twitter y ella intentaba justificar el que se hayan exhibido datos de un particular diciendo que nadie, y no sé si lo habrás visto, Carlos, pero decía, es que nadie, decía Sabina Berman, nadie dijo nada cuando nos exhibieron a nosotros por lo que cobramos en Canal 11, 4 millones de pesos, no me acuerdo cuánto. Pero ahora sí es un dictador porque exhibió a Loret. A ver, señora, no diga verdades a medias. Bueno, en este caso sería una mentira, porque habría que explicarle a la ciudadanía que siendo del recurso público la operación del Canal 11, están obligados ellos a transparentar absolutamente todo, incluyendo cuánto ganan sus conductores, porque es parte de la nómina que tienen que publicar. Si yo trabajara en gobierno, trabajara en ese canal, tendría que haber una página donde todos pudieran ver cuánto Carlos estaría ganando yo si yo trabajara ahí. Esa es una gran diferencia que tú ya explicaste. Y 3, aterrizándolo en lo local, Carlos, pues seguramente recordarás cómo aquí Jaime Bonilla, cuando fue gobernador, se dedicaba a insultar a los periodistas, se dedicaba a crear discursos incluso misóginos, sobre todo contra nuestras compañeras periodistas. Recuerdo el caso de Aline Corpus, por ejemplo, entre otros, que se me están escapando varios nombres, evidentemente, pero en particular el caso de Rosela Rosillo de Mexicali, una periodista de televisión, a quien no solamente agredió verbalmente, no solamente
sufrió los embates de Jaime Bonilla, o sea, lo cual ha abonado a que se den este tipo de cosas, sino que además la agredieron físicamente, la golpearon, la empujaron y la machucaron. Entonces, eso, en el acumulado de situaciones, como tú ya bien explicaste, Carlos, no es cosa menor y debemos preocuparnos y ocuparnos, y tu propuesta evidentemente también se justificaría con todo esto que estoy narrando y que apenas es una probadita de lo que hemos estado viviendo, Carlos. Mira, número uno, sí tienes razón, todos los gobernantes de Morena, o la mayoría, están hechos a la semejanza de Andrés Manuel porque quieren agradarlo, no porque realmente sean así. Bueno, algunos sí, pero quieren agradarlo, quieren estar a su nivel, por así decirlo, el que sea, el que este sea. Y número dos, quiero hacer una precisión, no es Banobras, los créditos, es Bancomex. Muy bien. El Banco Mexicano no recuerdo exactamente cuáles son las siglas. Y tres, es muy preocupante, David, es muy preocupante porque hoy otra vez el presidente descalifica, dice que fueron pagados, fueron bots los que instaron esa tendencia, pero realmente hasta sus propios, como le podemos llamar igual, sus propios sicarios de la información participaron ahí en esos foros. Es incongruente el presidente. O sea, Atolín, muchísimos que están a favor de él, participaron en los foros. Es decir, ¿cómo pueden tapar el sol con un dedo? ¿Cómo pueden defender lo indefendible? Es incongruencia total, David. Totalmente. Carlos, te mando un abrazo, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo lunes o antes si sucede algo muy importante. Muy buenos días. Buenos días, David. Hasta luego. Gracias. Es Carlos Álvarez Acevedo, nuestro analista político de los lunes, periodista corresponsal del Semanario Z, 8:40.